Muchas bendiciones, estamos aquí en Renaciendo Cada Día y le vamos a compartir el tema, hambre de la palabra de Dios. Y le voy a leer Amós capítulo 8, versículo 11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 8, Amós, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, el Señor dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Gloria a Dios y a sus palabras. Gloria, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque estamos aquí y estamos aquí leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu more en nosotros en este momento. Y la palabra de Dios está diciendo en este momento, que está diciendo en el número 11, dice que vienen días, o sea, no han llegado, pero para mí ya están. Hay personas que necesitan la palabra de Dios. Hay hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué dice que hay hambre? Porque dice que habrá sed. Las personas ahora están viviendo en un ambiente están viviendo en un modo de un sistema como ¿cómo se llama? Como si tuvieran como zombie, porque no se dan cuenta que necesitan la palabra de Dios y tienen hambre de ella, tienen hambre de escucharla, y hay muchos que no la quieren escuchar, pero hay muchos que la quieren escuchar. Pero el que no la quiere escuchar necesita de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es amor. Y si uno tiene hambre de la palabra de Dios, eso es bueno, porque nos estamos alimentando espiritualmente. Porque cuando vamos a comer, comamos comida porque tenemos hambre y nuestro cuerpo se satisface. Pero si no tenemos la palabra de Dios, tenemos hambre. Entonces nuestro sistema que vivimos aquí no va a comer. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios y escucharla. Y no escucharla solamente que se nos va por este oído y se nos va por el otro. Escuchar lo que llega a nuestros corazones, porque la palabra de Dios es vida. No rechacen la palabra de Dios, porque vendrán días que la van a necesitar en el momento que usted la necesite, en el momento que usted está en crisis, en el momento que usted está en ese matrimonio que está en conflicto, en el momento que está en esos hijos con las drogas, en el momento que está en un ambiente de trabajo, en hambre, en todo. Eso es hambre de palabra de Dios. Cuando tengamos la palabra de Dios, que comamos la palabra de Dios, la palabra nos ayuda a ser fuerte, nos ayuda en ese momento a tener vida. ¿Por qué? Porque si tiene hambre, lo que va a hacer que te va a suicidar, que te va a dar una sobredosis, que te van a matar robando. Entonces, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente de las cosas materiales, porque son importantes las cosas materiales, pero la palabra de Dios es la cosa fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a morir, viene Satanás y coge esa alma y te lleva. Él viene y busca lo suyo, y lo que él quiere es tu alma, no lo que está en el sistema. Él prepara bien lo que a ti te molesta, y él te lo hace en un ambiente para que tú te pierdas. Así que busquemos, alimentémonos de la palabra de Dios. Gracias. Entonces yo quiero leerle Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Dice el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un versículo muy famoso, porque lo utilizó una vez Jesús cuando estaba en el desierto, cuando el diablo como que le dijo: transforma esta piedra en pan.
Y él entonces le respondió al diablo, no, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y es el enfoque de este video, que uno no solamente necesita de esa comida física que uno está acostumbrado, por ejemplo, un plato de pasta, un arroz, etcétera, que uno va al restaurante, uno lo prepara, sino uno necesita más bien, además de esa comida, necesita la palabra de Dios, porque uno, además de ser carne y sangre, uno también es espíritu, y como uno es espíritu, uno tiene que darle de comer al espíritu. No es posible que la mayoría de personas nos centramos en darle de comer al cuerpo, ejercitarlo, etcétera, pero cuando es la cosa del espíritu, entonces estamos flacos. Nosotros tenemos que buscar siempre la palabra de Dios, porque va a haber un día que va a ser difícil encontrarla. Hay incluso varios países, sobre todo en Arabia, en todos esos países, que la palabra de Dios está prohibida. Eso es un plan del diablo para que esa persona se quede ignorante y no conozcan de Dios, porque la única manera de que el diablo te puede engañar es tú, cuando tú no conoces la palabra de Dios, porque si Jesús no la conocía, entonces el diablo lo hubiese persuadido a hacer eso, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros como que tenemos que tener ese deseo de buscarla, y no solamente de buscarla y escucharla así, sino aplicarla y uno guardarla en el propio corazón, porque de nada sirve ser un oidor y después tú no lo aplicas. Cuando tú aprendes algo, tú lo aprendes no para tener conocimiento, sino para aplicarla y para edificar también a otros. No solamente tú comer, porque está bien que tú comas, pero también tú tienes que darle de comer a las demás personas y darle palabra a las demás personas de aliento, de vida, y que le sea de edificación. Y luego ya, otro es Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, cuando tú tienes hambre de la palabra de Dios, entonces Dios te da de su palabra. Dios no le da comida al que no tiene hambre. Dios no vino a sanar los que están sanos, sino a los enfermos. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener ese deseo todos los días, aunque el diablo te ponga cosas que no la quiere leer, etcétera. Es importante leerla, porque esa palabra te va a ayudar no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Amén. Pero también le quiero decir que la palabra de Dios, el diablo no quiere que la escuche, porque como él dijo ahorita, si tú no la quieres escuchar o no la quieres leer, entonces tú eres un ignorante y él te agarra más fácil. Entonces cuando uno conoce la palabra de Dios, Dios te ayuda y tú mismo mira que tú estás poniéndote fuerte. Como dice, no podemos siempre engordar el cuerpo, tenemos también que alimentar el espíritu. Tenemos que alimentar el espíritu. Así que la palabra de Dios, porque es mejor aprenderlo ahora, porque ya estaba diciendo que hay países, gloria a Dios que todavía se puede hablar el evangelio, pero ya hay países que el evangelio no se puede hablar. Por ejemplo, en India, yo pienso yo, no sé, pero yo pienso que lo hacen escondido, pienso yo. Pero así no se puede vivir, porque gracias a Dios este país podemos hablar la palabra de Dios. Y mientras podemos hablar más, somos libres. Así que vamos a alimentar también el cuerpo espiritual, por si llegan esos tipos de tiempos que no se podrá hablar la palabra de Dios y hay que hablar en escondido, porque llegarán esos tiempos. Y hubo un tiempo así también, el tiempo de Pablo. La palabra de Dios la hablaban escondido también. Pablo mataba gente por la palabra de Dios, porque Satanás te va a poner que no es importante la palabra. Para él es importante, porque él sabe que si tú sabes la palabra de Dios, tú te pones en contra del diablo. Y él no quiere que tú te pongas en contra del diablo, de él. Porque si tú aprendes lo que es la palabra de Dios y conoces quién es Dios, entonces Satanás, tú mismo dices, pero a mí no me conviene seguir lo que el diablo dice. Entonces por eso es que él quiere ignorancia de la palabra de Dios.
Así que no vamos a ser ignorantes y vamos en el nombre de Jesús a conocer el carácter de Dios. Amén. Amén. Bueno, eso era todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita. Amén.